¿Qué pasa en Bolivia y por qué Evo Morales viene a México? La incertidumbre persiste en Bolivia tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien ante la ola de acciones violentas de los opositores ha hecho un llamado a la oposición política para que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. La tarde del pasado 10 de noviembre, Evo Morales presentó su renuncia como presidente de Bolivia tras la presión de las Fuerzas Armadas para que lo hiciera y luego de las acciones de grupos opositores. Ante esto, el exmandatario declaró: "Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos". Asimismo, Álvaro García, quien renunció a la vicepresidencia, afirmó que las renuncias se dieron para cesar la violencia iniciada tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, y afirmó: "Somos el gobierno que nacionalizó los hidrocarburos, el gobierno que sacó de la pobreza a más de 3 millones de ciudadanos". Tras la renuncia del presidente Evo Morales, la Fiscalía General de Bolivia ordenó la detención de miembros de tribunales electorales nacionales y departamentales, debido a los hechos del pasado 20 de octubre por las cuestionadas elecciones. La policía boliviana detuvo a María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien después de la aprehensión reafirmó su voluntad para que se realice una investigación justa en apego a los derechos humanos, así como su firme convicción de que no realizó ninguna acción para alterar la voluntad soberana del pueblo boliviano. Además, se llevó a cabo la detención del vicepresidente del Tribunal Superior, Antonio Costas, quien ya había renunciado el pasado 22 de octubre, mientras que Sandra Kettels, expresidenta del Tribunal Electoral Departamental, dimitió el 30 de octubre y también fue detenida este domingo. Hasta este 11 de noviembre, al menos 15 funcionarios han renunciado, así como varios congresistas, entre otros. Pero, ¿qué ha pasado en Bolivia en el último mes? Luego de las elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre y tras el conteo preliminar suspendido de manera abrupta, la población inició una jornada de protestas contra lo que acusó de fraude electoral. La entonces presidenta del Tribunal Supremo informó que Evo Morales tenía un 46.4% de los votos, mientras que su contrincante Carlos Mesa solo contaba con el 37.07%. Los opositores a Evo Morales salieron a las calles para acusar un fraude, en tanto que la Coordinadora Nacional para el Cambio llamó a una movilización pacífica para respaldarlo. Desde entonces, en Bolivia se inició un paro cívico nacional indefinido. El pasado 8 de noviembre, el expresidente boliviano denunció por segunda ocasión un golpe de Estado, impulsado por el ejército y la policía, los cuales se sumaron a las protestas. Primero en Cochabamba y luego fueron extendiéndose a Sucre, Santa Cruz y Oruro, donde tomaron la gobernación. Pese a no tener la protección de la policía, Evo Morales emitió un comunicado en el que declaró: "Para preservar la paz en nuestra querida Bolivia, hago un llamado urgente a una mesa de diálogo con representantes de los partidos que han obtenido asambleístas en las elecciones". Esto desató un enfrentamiento entre opositores de Evo y sus simpatizantes. Para el 9 de noviembre ya había anunciado que las elecciones presidenciales se volverían a llevar a cabo con un órgano electoral nuevo. Sin embargo, ante las diversas acciones contra el expresidente y varios ministros, Evo Morales renunció, y a las pocas horas denunció haber recibido una orden de aprehensión ilegal en su contra, así como un asalto agravado en su domicilio. No obstante, esto fue desmentido por el comandante de la policía boliviana, Yuri Calderón. ¿Quiénes son los líderes de la oposición? Uno de estos es Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, quien pudo mantenerse en el poder poco más de un año, de octubre de 2003 a junio de 2005. No pudo mantener la presidencia ante el descontento de la gente, causado principalmente tras el llamado Convoy de la Muerte, Octubre Negro o la Guerra del Gas, en la que militares y policías dejaron varios muertos y heridos debido a que surgieron diversas protestas sociales debido a que el gobierno propuso un proyecto de exportación de reservas de gas a Estados Unidos, lo que se consideró una situación perjudicial para el país por la pobreza y hambruna que pasaba Bolivia en ese momento, mientras que el principal líder de la oposición es Luis Fernando Camacho Vaca, abogado que ha encabezado el golpe de Estado. Su activismo inició cuando tenía 23 años, como vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, la cual fue calificada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos como una especie de grupo paramilitar que realiza actos de racismo y discriminación contra habitantes e instituciones indígenas de la zona. Asimismo, Camacho formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz, organización de derecha radical. Entre tanto, el pasado domingo, organizaciones sociales, dirigentes universitarios y la Federación de Juntas Vecinales de La Paz dieron 48 horas a Luis Camacho y Carlos Mesa para que renuncien y advirtieron que inaugurarán la policía sindical. Ante las diversas amenazas por los grupos opositores a Evo Morales, varios mandatarios de otros países mostraron su opinión en apoyo al expresidente boliviano. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró: "Reconocemos la actitud responsable del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia". Tras el anuncio de la renuncia, a través del canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano ofreció este lunes asilo político al expresidente de Bolivia por razones humanitarias debido a que su vida está en riesgo, así como a sus funcionarios.
Finalmente, la tarde de este lunes, Evo Morales aceptó el ofrecimiento de asilo político, lo que fue confirmado por Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa.